Una intensa búsqueda ya lleva 10 días en República Dominicana luego de que una joven indoestadounidense desapareciera en una playa de Punta Cana. Más de 300 agentes y equipos acuáticos de búsqueda están rastreando cada metro del hotel y las zonas cercanas, intentando encontrar a la joven. El testimonio de un estudiante que la vio por última vez resulta crucial. Una búsqueda por cielo, mar y tierra. La desaparición de una estudiante de la Universidad de Pittsburgh ha causado consternación. Sudik Chakonanki, de 20 años, disfrutaba de sus vacaciones en Punta Cana cuando desapareció la madrugada del 6 de marzo. Estaba en la playa del Hotel Riu República. Casi una semana después de ser vista por última vez, las pistas de su paradero son casi nulas. Se están levantando más cámaras, tanto del lugar como de la periferia. El personal de búsqueda está recorriendo toda la costa, tanto por aire, como usted ha podido apuntar, mar y tierra. Los registros de la cámara de seguridad son desconcertantes. Pasadas las 4:15 am hora local, las imágenes registraron a Konanki junto a 5 mujeres y 2 hombres entrando a la playa. Sin embargo, minutos más tarde, las cámaras captaron a las 5 mujeres y el hombre regresando al hotel sin Konanki. Estamos haciendo un operativo muy especial en el mar porque la última información que tenemos de la última persona que estuvo con la joven, lo que dice, según los reportes, es que estando en la playa una ola pues los chocó y le provocó alguna situación y estamos buscando. Uno de los hombres y la última persona que vio a Konanki es Joshua Rice, de 20 años, quien asegura haberla conocido esa misma noche antes de ir a la playa. Vino una gran ola y nos pegó a los dos y con el retorno del agua nos arrastró mar adentro. La estuve sosteniendo debajo del brazo y nadando para sacarla del agua. Cuando finalmente pude tocar el suelo en la playa, la puse frente a mí. El joven está en el foco de la investigación, mientras se enfrenta a cuestionamientos por parte de las autoridades dominicanas e incluso se le confiscó su pasaporte. Luego ella estaba caminando en ángulo dentro del agua. La última vez que la vi le pregunté si estaba bien. No escuché su respuesta porque vomité todo el agua de mar que me había tragado. Después vi a mi alrededor y no había nadie. Cuando se percataron que Konanki no regresaba a su habitación, sus compañeros la empezaron a buscar, hasta que finalmente denunciaron su desaparición al personal del hotel sobre las 4 p.m. del jueves. Desde entonces, más de 300 agentes, unidades tácticas y equipos acuáticos de búsqueda han iniciado un rastreo a los alrededores del hotel y cercanías, a la espera de encontrar a Sudik lo antes posible. Este es un video que se ha viralizado y ha generado toda una controversia en las redes sociales porque se puede ver a un deportista de parkour realizando una peligrosa pirueta sobre torres de alta tensión. Una maniobra que ha sido, por cierto, criticada por autoridades y expertos, quienes alertan sobre los graves peligros que tienen este tipo de acrobacias. Este es el registro que se ha viralizado en redes sociales. Para algunos puede tratarse de una maniobra audaz, para otros una acción innecesaria, sumamente peligrosa. Lo cierto es que esta acción ejecutada por este deportista de parkour ha generado polémica. Se trata de José Basáez, también conocido como Joseto en sus redes sociales, un joven que lleva desde los 10 años practicando el parkour. Publicó este video a través de su Instagram, sin saber que iba a generar tanto revuelo. Claramente no es la idea que gente lo haga. Para mí es un estilo de vida, lo llevo practicando hace 20 años, tengo 30 años. Y claro, me preparo físicamente y mentalmente sobre todo, porque sinceramente lo físico es fácil, pero lo mental no es fácil. El deportista ha representado a Chile en distintos eventos de parkour.
Sin embargo, nada de eso, dice, te prepara para realizar una pirueta de esta magnitud, por lo que para su ejecución estuvo por largos meses estudiando la zona. Me preparé, exploré la zona, me informé, le pregunté a los locales, como te decía, a gente que estaba trabajando en la obra. Me iba hasta quedar para allá, así en las noches, para saber todo antes de hacer la misión. La acrobacia encendió las alarmas y diversas autoridades criticaron la acción realizada por este deportista, haciendo un llamado a no imitar este tipo de acciones de extrema peligrosidad. Respecto al video que circula en redes sociales de un deportista en una actitud a nuestro juicio temeraria, queremos hacer un llamado a evitar este tipo de acciones, ya que pone en peligro su propia integridad, su propia seguridad. Es una actitud temeraria, además que hacemos una condena respecto de ella. Queremos ser enfáticos en señalar que este tipo de acciones representan un peligro para la sociedad, para la vida de las personas y bajo ninguna circunstancia deben realizarse. Las torres de alta tensión están diseñadas exclusivamente para conducir electricidad y los niveles de alto voltaje pueden ser mortales, incluso si la línea parece estar desenergizada, como era en este caso. El riesgo sigue siendo altísimo. Pero, ¿cuáles son los riesgos a los que se expuso esta persona al realizar esta polémica intervención? Estos cables gruesos de las torres de alta tensión transportan como 36.000 volts, 36 kilovolts máximo, y pueden llegar a transportar los que menos transportan 1.000 volts, 1 kilovolt. El riesgo es que deje la corriente directamente, pero los voltajes que estábamos hablando, los 36 kilovolts, no es lo que te hace daño, es la corriente que pasa a través. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si tocaba dos cables a la vez? Aquí estamos hablando de cables de alta tensión. Eso significa que cualquier accidente que implique tocar los cables de alta tensión con distinto voltaje entre sí significará no solamente peligro de muerte inmediato para la persona en cuestión, sino que una eventual interrupción del servicio que puede significar cortes de luz en amplias áreas del país. Afortunadamente, en este caso, las torres de alta tensión no tenían energía al momento de la escalada, ya que se trata de un proyecto en construcción en Curauma, Valparaíso. Se armó mucha revuelta porque claramente la gente desconocía que no tenía corriente. El acto de subirse a una torre con corriente claramente irresponsable y no lo haría. Sé las consecuencias de esas cosas y el peligro que corre. Pero en este caso no había corriente, tenía la conciencia de eso, sabía, me informé antes de. A pesar de la peligrosa acción, es importante hacer un llamado a la no realización de estas piruetas. La mala ejecución de una de ellas puede representar un riesgo inminente y transformarse en una tragedia.